nuestros móviles. Pero les voy a pedir lo antes posible las acciones, el riesgo país, lo que está pasando en la Argentina. Fíjense cómo cambiaron los números. 8,77 el riesgo país, que lo estábamos viendo a la baja aquí en la Argentina hace muy pocas horas, pero lo más importante sucede en los Estados Unidos y sucede incluso con las acciones argentinas en los Estados Unidos. Tenemos la suerte de tener a Guillermo Mondino, nuestro economista en Estados Unidos, podemos decirlo, a quien consultamos cuando pasa algo muy importante. Ahí está, lo tenemos para que nos cuente todo lo que está pasando allí. Guillermo, qué placer. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos viendo, fíjate lo que pasa en la Argentina, pero creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Acá vemos los números de los dólares, sin embargo tenemos que hablar de otras cosas también, de los bonos, de las acciones, cómo se está moviendo el mundo después de este cambio tan drástico en la política de Trump. Bueno, sí, claramente todos los mercados se están ajustando muy fuerte. La bolsa de Estados Unidos, depende que estemos viendo, las tecnológicas más del 5% para abajo, las compañías más grandes 4,5% para abajo, el dólar dándole un alivio a Caputo, digamos, se está despreciando hoy con respecto a la mayor parte de las monedas del mundo, Sí. 2,5% con respecto al euro, se está despreciando con el real. Y por supuesto la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos para abajo también, dado que el mercado está muy preocupado que puede venir una recesión y que por lo tanto el Banco Central pueda cortar la tasa de interés. Entonces tenés una respuesta muy fuerte de los mercados a las medidas del presidente Trump de ayer. Bueno, pero más allá de la respuesta a los mercados, los países van probablemente a reordenarse, porque lo que tenemos que desarrollar, me parece, y en algún momento vamos a intentar también sumarle a Inés Capdevila, que es nuestra analista internacional en La Nación, lo que va a cambiar, si esto se sostiene, si no se bajan algunos de los aranceles, puede haber países, Guillermo, que intenten asociarse, por ejemplo, con China, como se está diciendo de Japón y de Corea del Sur. Sí, seguramente esto trae un reordenamiento económico mundial. Para empezar, esto fue una acción completamente por afuera del sistema multilateral que se creó desde hace 50 años para el comercio internacional. Sí. La Organización Mundial del Comercio quedó pintada en todo esto con una cantidad de medidas del gobierno americano muy fuertes y muy por fuera de los estándares con los cuales se ha movido la Organización Mundial del Comercio. Sí. Es muy probable que la Organización Mundial del Comercio tenga que reinventarse, tenga que reencontrar la forma en que va a actuar hacia el futuro. Una de las formas, una de las posibilidades, es lo que decías bien, es que haya aquellos países que todavía se mueven con las viejas reglas de la Organización Mundial del Comercio, que intenten generar algún tipo de coalición, y eso pueda tener, ya tenemos alguna indicación de que habría una coalición entre China, Japón y Corea. Se habla mucho de una posible coalición con la Unión Europea, sí. Tratando de encontrar algún tipo de lugares comunes para ver cómo responder. A Canadá están diciendo, Guillermo, que Canadá querría sumarse a la Unión Europea. O sea, vamos a ver un movimiento de países después de esta decisión de Trump tremenda. Si Corea del Sur y Japón empiezan a conversar con China, recordemos que China es el enemigo de los Estados Unidos ahora, digamos, es el principal competidor. Claro, totalmente. Y tenemos, con lo de Canadá, digamos, sí. Tenemos un precedente. Hace no mucho, en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron con la Unión Europea el comienzo de una nueva etapa del plan de integración con la Unión Europea. Antes de que lo hiciera el Mercosur, Canadá hizo lo mismo. Entonces Canadá está en un proceso de hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Claro. Ahora ha expresado el interés de hacer más que un acuerdo de libre comercio.
Habrá que ver qué hacen y hasta dónde. El presidente Trump ha sido particularmente agresivo con respecto a Canadá. Ha expresado su objetivo de que Canadá se transforme en un estado más de los Estados Unidos, con lo cual dejaría de ser un país independiente, cosa que obviamente el gobierno canadiense y da la sensación a la mayoría de los canadienses no estaría de acuerdo. Claro. Y entonces están buscando cómo integrarse con otros países. Así que sí, ese realineamiento viene, sí. va a ser muy intenso y... Tremendo, tremendo, porque... Va a traer como connotación de todo esto en vez de Estados Unidos tener una alianza del Atlántico Norte que era de defensa, pero también era comercial, económica, etcétera, con una serie de países, eso estaría cambiando hacia un aislamiento de Estados Unidos y que todos estos países de alguna forma se hicieran un acercamiento al menos comercial con China. Y esto es un riesgo importante de las medidas que ha tomado el presidente Trump. Yo no creo que el presidente Trump quiera ver eso. Me da la sensación de que si vamos en esa dirección va a haber algún tipo de negociación para evitar llegar tan lejos. Pero bueno, es un presidente que está redefiniendo la forma en que operó el mundo desde la posguerra. Correcto. A ver, claramente me parece... nos está volviendo a una etapa previa y eso es un territorio que genera enorme incertidumbre global, enorme incertidumbre hacia dónde vamos. Claro, porque la sensación que tengo es que cuando hay un alineamiento comercial, no es solamente comercial o económico, digamos, tiene que ver con... termina derramando otro tipo de alineamiento, ¿no? No es solamente económico, también es una especie de prenda de paz que vos negocies, por ejemplo, con Japón, que fue tu enemigo en la Segunda Guerra. También fue prenda de paz. Esto si no se negocian los aranceles, en estos casos en particular, de países tan importantes, el realineamiento puede poner en duda la paz también. Quiero sumarle a Inés Capdevila, Guillermo, si me permitís, que es nuestra periodista y analista internacional en La Nación, que trae hoy a colación que en Estados Unidos hay muchos que hablan, más que del Día de la Liberación, el Día de la Destrucción, ¿no, Inés? Buenos días a todos. Sí, efectivamente, María Laura, en la previa del anuncio de Donald Trump de ayer, tanto dentro de Estados Unidos como fuera, fundamentalmente en Europa, el gran aliado del siglo XX de Estados Unidos, se hablaba mucho del Día de la Destrucción. ¿Por qué? Porque con esta ofensiva comercial, esta voluntad de Donald Trump de reordenar el mundo a través del comercio, también implica un poco lo que ustedes estaban diciendo recién, destruir el sistema de normas y la estructura internacional como la estamos conociendo ahora. ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Cuál va a ser el contorno de este nuevo orden que Donald Trump quiere inaugurar con esta medida? Todavía no lo sabemos, porque las alianzas empiezan a moverse, todavía no se han definido. Está claro, pero lo que, digamos, te quería sumar, porque lo que está pasando, más allá de que algunos países logren negociar aranceles más ventajosos, porque el tema de que sean aranceles recíprocos también deja la puerta abierta de que se negocien. Ya hay un corrimiento, ya hay algo que está planteando Trump que puede hacer conversar a otros países entre sí que no estaban conversando comercialmente, ¿no, Guillermo? Sí, sí, sin duda, va a haber todo tipo de conversaciones. Yo diría hay un par de cosas que generan dudas y que aumentan la incertidumbre. La primera es de que el presidente Trump lo presenta como aranceles recíprocos, pero la forma en que se hizo el cálculo y se hizo la determinación de los aranceles no tiene nada que ver con reciprocidad en el tratamiento arancelario. Es simplemente un cálculo matemático donde se fijaron con qué países Estados Unidos tiene déficit comercial y a eso le pusieron un arancel de la mitad de lo que era ese déficit comercial. Y en el caso de otros países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial, como es el caso de Argentina, nos metieron el 10%. Es decir, no hay ningún tipo de reciprocidad porque no se puede discutir, no es fácil ahí identificar. Es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a discutir contigo si vos no me estás poniendo un arancel que tenga algo que ver con lo que es mi estructura arancelaria o mi estructura impositiva? Entonces, esta cuestión de la reciprocidad creo que quedó en tela de juicio
y la uniformidad de que a todo el mundo le enchufó aranceles, incluso a islas como las Islas Malvinas le puso aranceles, a las Islas Malvinas le puso aranceles más altos altísimos, que al Reino Unido o a la Argentina. Sí, absolutamente. Es decir, es de un grado de arbitrariedad tan importante la forma de determinación de esto que pone en tela de duda qué es lo que podés negociar. Cuando no sabes qué es lo que te están demandando, es muy difícil sentarte a hacer concesiones y a negociar. Entonces, primer punto, no se sabe si acá hay un objetivo negociador. Para mí ese es una gran signo de interrogación. Uno presume que sí, porque Trump es un tipo muy transaccional, sí, pero al final del día, la forma en que esto se hizo abre ese interrogante. Y el segundo es que esto es una secuencia de acciones. La primera fue Estados Unidos retirándose de la Organización Mundial de la Salud, organismo creado después de la gripe española. Así que tenemos el primer elemento. Vamos 100 años para atrás y Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Segundo, el desafío a la OTAN, el desafío a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de defensa, con un Estados Unidos induciendo a que Europa y Japón se defiendan a sí mismos y con un menor rol a los Estados Unidos. Con lo cual, segundo elemento de reordenamiento global. Y el tercero ahora con la Organización Mundial del Comercio o la estructura de aranceles que pone el presidente. Con lo cual está medio que atacando integralmente a la arquitectura internacional de funcionamiento de la economía global, sin tener muy claro qué es lo que busca, sin tener muy claro hacia dónde vamos. Porque presentarlo como que los otros países se abusan de Estados Unidos, bueno, sería bueno poder demostrar si te estás abusando por esto, y esto es lo que quiero que modifiques. No queda muy claro exactamente qué es lo que el presidente Trump está buscando de todo esto, y eso hace muy difícil el proceso negociador que todos anticipamos que tiene que venir, porque si esto se mantiene va a ser realmente una recesión muy importante y un golpe a la economía global muy significativo. A mí me preocupa y le quiero preguntar a Inés, ¿cuánto esto se empieza a hablar de la seguridad del mundo también? Porque sin exagerar, hablábamos de un consenso comercial entre naciones que habían estado en la Segunda Guerra enemistadas y de un movimiento ahora probablemente de ciertos países. Entonces la pregunta es sobre la seguridad, Inés. ¿Cuánto puede...? Yo decía, esto también fue prenda de paz durante muchos años. Los vínculos comerciales en la posguerra fueron vistos como una vía hacia la paz, incluso entre aquellos países como, por ejemplo, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que habían sido enemigos acérrimos durante los dos conflictos de la primera mitad del siglo XX. Ahora, en este momento, María Laura, no es solo el comercio lo que se está sufriendo, se está alterando y no sabemos cómo va a terminar, sino también la seguridad global. Son muchas las guerras, muchos los conflictos que atraviesan a todas las regiones del mundo y que fuerzan a actores que hasta hace poco su seguridad dependía de Estados Unidos o, como recién hablaba Guillermo, de la OTAN, ahora fuerzan a hacer algo que hace 5 años era impensado, y es planificar incorporarse a la proliferación nuclear. Y este es el gran tema de fondo en cuanto a la seguridad, la proliferación. Ya no son solo los actores autorizados a tener armas nucleares los que la tienen, los que la desarrollan, no son también aquellos actores que no estaban autorizados, que no son signatarios de los acuerdos contra la proliferación, como por ejemplo Corea del Norte, India, Pakistán, sino países pacíficos que dicen, la única forma de defenderme ahora, si el paraguas de seguridad y cooperación internacional no funciona, es adquiriendo armas nucleares. Y ahí tenemos a varios países europeos, por ejemplo Polonia, para defenderse de Rusia, o a países de Asia, por ejemplo Corea del Sur. No, completísimo, Inés. Siempre gracias por estar ahí para ponernos en contexto, porque no estamos hablando...
Guillermo, para terminar, no estamos hablando solamente de un 10%, un 25%, por más que yo me anoté que el promedio que daba el Banco Mundial de lo que se imponía históricamente a la Argentina, Estados Unidos, era un arancel del 1,6%. Del 1,6% pasamos a 10%. No me voy a meter en otros países porque sería eterno, pero no estamos hablando solamente de esto cuando estamos hablando de lo que está decidiendo Trump. Así es, no es... El tema arancelario es una parte y es un instrumento que usa el presidente Trump para negociar otro conjunto de cosas que hoy por hoy son difíciles de saber cuáles son. Muy difíciles, muy difíciles. Por lo tanto, muy difícil saber qué conceder y qué se puede lograr. Y eso hace muy difícil negociar. Entonces, la verdad es que estamos en un mundo nuevo, muy difícil de prever hacia dónde vamos y estas circunstancias de gran incertidumbre son un gran enemigo de la inversión. Vos habías empezado preguntándote el impacto sobre los mercados y sobre Argentina. Y para un país que está en proceso de cambio como la Argentina, con estas situaciones, es muy difícil saber hacia dónde van las cosas. Este tipo de acciones no ayudan, no son positivas para el país, por más que a lo mejor en el día de hoy se esté moviendo el tipo de cambio de una forma que sea marginalmente favorable a nosotros. Guillermo, millones de gracias, muchas gracias. Seguramente van a seguir pasando cosas, intentaremos volver a contactarte, pero clarísimo nos queda todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Guillermo Mondino con nosotros. Les cuento rápidamente que hay un escándalo a partir de un enfrentamiento entre barras y policías anoche.